Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola mis queridos alumnos, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy vamos a ver algunos conceptos de la carga eléctrica, vamos a ver en qué consiste el concepto de campo. También vamos a hacer dos ejercicios como ejemplo. Pero antes de comenzar, mis queridos alumnos, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián me pregunta que qué es el campo eléctrico y que cómo se calcula, y Valentina me pide que hagamos ejemplos. Claro que sí, jóvenes, vamos a hacerlo en la clase del día de hoy. Antes de comenzar, jóvenes, es importante estudiar los siguientes conceptos. Aquí tenemos el concepto de lo que es la electrostática. Es una rama de la física que estudia las interacciones que existen entre los cuerpos que están cargados eléctricamente. Dentro de esta rama de la física existe el siguiente principio, dice así. Dice que si tenemos dos cargas positivas y estas dos cargas positivas se acercan, ellas se repelen. ¿Cómo así? Observen el siguiente dibujo, jóvenes. Acá en este dibujo tenemos, por ejemplo, dos varillas de vidrio y estas varillas se observa que cuando se frotan con un material como la seda, ambas varillas de vidrio quedan cargadas positivamente. Luego de que son cargadas positivamente, si estas dos varillas las acercamos, inmediatamente observamos que existe una fuerza de repulsión entre ambas varillas. Este principio también dice que si tenemos, por ejemplo, dos elementos con carga negativa, y si estos dos elementos se acercan, también experimentan una fuerza de repulsión. Vean este caso acá, jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, dos varillas de plástico y observamos que si las varillas de plástico las frotamos, por ejemplo, con un pedazo de piel de animal, esta piel hace que el material se cargue negativamente. Pero si luego acercamos ambas varillas que son negativas, también vamos a experimentar esta fuerza de repulsión. Finalmente, jóvenes, el principio dice que si tenemos dos cargas, una de signo positivo y una de signo negativo, experimentan juntas atracción. Es el caso que ustedes ven acá en esta tercera imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, jóvenes, una varilla de plástico que está cargada de carga negativa con una varilla de vidrio que está cargada positivamente. Inmediatamente observamos que cuando ambas varillas se acercan, cada una experimenta una fuerza eléctrica de atracción. Ahora, jóvenes, veamos el concepto de lo que es un átomo. Vamos a decir que los átomos, jóvenes, son los bloques que constituyen la materia y están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones, a su vez, están formados por algunas partículas más pequeñas llamadas los quarks. Aquí vemos una imagen de lo que es un átomo. El átomo, efectivamente, jóvenes, tiene un núcleo y este núcleo está compuesto de los protones y los neutrones, y todos ellos constituyen el 99,9% de la masa total del átomo. Alrededor del núcleo están ubicados los electrones, que son los que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero de color azul, y ellos constituyen tan solo el 0,1% de la masa total del átomo. También aquí observamos en este dibujo en el tablero la distancia que hay entre el núcleo y el borde externo del átomo, que es una longitud igual a 1 por 10 a la menos 10 metros de longitud. En esta tabla, jóvenes, que ustedes ven acá en su tablero, observan las características tanto como es la masa, así como la carga de todos los elementos que conforman el átomo. Aquí tenemos, por ejemplo, la masa del protón, la masa del neutrón, del electrón, así como la carga eléctrica. Es importante aquí darnos cuenta de que la carga eléctrica tanto del protón como el electrón es la misma, o sea, es de 1,602 por 10 a la menos 19 columbios, solo que en el caso del protón esta carga es positiva y para el electrón la carga, jóvenes, es negativa. También podemos decir que existen diferentes tipos de átomos. Hay un átomo que lo llamaremos el átomo positivo,
que es aquel que tiene menor cantidad de electrones. Tenemos un átomo que es el negativo, que tiene mayor cantidad de electrones, y un átomo llamado el átomo neutro, que es aquel que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Ahora, mis queridos alumnos, veamos el concepto del principio de conservación de la carga. Este principio dice que en cualquier proceso de carga, la carga no se crea ni se destruye, ella solo se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que la suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado que está formado por dos cuerpos permanece siempre constante. Aquí efectivamente aparecen dos conceptos nuevos, que son el concepto de conductor y el concepto de aislante. El conductor es aquel material que permite el paso de carga entre dos cuerpos, como este caso que ustedes observan acá en el tablero. Aquí, por ejemplo, tenemos un alambre de cobre. Este alambre de cobre efectivamente es un material conductor, ya que permite que efectivamente la carga negativa que está en esta varilla de plástico pase hasta la esfera metálica. También tenemos un material que se conoce como el aislante, y es aquel material que impide el paso de la carga entre dos cuerpos, que es el caso que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, en esta imagen en el tablero que ustedes observan, tenemos una esfera metálica. Esta esfera metálica efectivamente está separada de la Tierra mediante un soporte aislante. Este soporte aislante impide que la carga que está en la esfera metálica pase a la Tierra. También aquí en estas dos imágenes ustedes, jóvenes, pueden observar dos formas de cargar dos elementos por dos métodos muy comúnmente usados, que son el método de la conducción y el método de la inducción. En el método de la carga por conducción, efectivamente debe existir un material conductor, y este material conductor, así como ese alambre de cobre, permite que la esfera metálica quede cargada negativamente mediante el paso de los electrones desde la varilla de plástico hasta la esfera. Pero también existe una carga por inducción, donde efectivamente no utilizamos este material conductor, y es este caso. Aquí tenemos inicialmente una esfera metálica. Esta esfera metálica inicialmente va a tener carga positiva y carga negativa. ¿Qué va a pasar? Vamos a acercar al lado izquierdo de la esfera metálica, vamos a acercar una varilla con carga negativa, de tal forma que todos los protones o todas las cargas positivas de la esfera se agrupen en el lado izquierdo de la misma esfera, dejando una acumulación de carga negativa en la zona derecha. Luego lo que vamos a hacer, amiguitos, es que vamos a conectarle a la esfera metálica un alambre, y este alambre lo vamos a conectar polo a tierra para que se descargue negativamente la esfera. De esta forma, la esfera metálica finalmente queda cargada positivamente mediante el método de inducción. Muy bien, ahora vamos a estudiar, jóvenes, el concepto de la ley de Coulomb. Esa la necesitamos efectivamente el día de hoy para poder entender enseguida el concepto de campo eléctrico. El señor Charles Agustín de Coulomb, en el año de 1784, estudió las fuerzas de atracción entre diferentes partículas cargadas eléctricamente, y él formuló la siguiente ley, conocida como la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb, jóvenes, dice que la magnitud de la fuerza eléctrica que ustedes ven acá es igual o es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa ambas cargas, que es lo que ustedes ven acá. Efectivamente, acá al fondo ustedes pueden ver una imagen del señor Charles Agustín de Coulomb, y acá vemos efectivamente la fórmula que él inventó, o que se conoce como la ley de Coulomb. También en esta ley aparece una constante K que es igual a todo este valor, 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Este coulombio, o sea, esta C mayúscula, jóvenes, que ustedes ven acá en estas unidades, es la unidad en la que se mide la carga. Efectivamente lleva el nombre de su inventor, Coulomb. Efectivamente en el tablero, jóvenes, también vemos diferentes ejemplos. Acá en el lado izquierdo ustedes pueden observar que tenemos dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2,
vemos que Q1 es positiva, Q2 es negativa, y la ley de Coulomb dice que cuando tenemos dos cargas de signos opuestos, ambas experimentan una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica, jóvenes, la podemos calcular utilizando esta fórmula que ustedes ven acá, que sería la constante, el valor absoluto del producto de ambas cargas, Q1 por Q2, sobre la distancia que la separa, que es R al cuadrado. Ahora, esta constante eléctrica, que ya sabemos que se llama K, también la podemos calcular de esta forma. Podemos decir que K va a ser igual a 1 sobre 4pi por este valor que se conoce como epsilon 0. Este valor llamado epsilon 0, que es la permitividad del vacío, es igual a este valor, 8,854 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Acá en la mitad ustedes pueden observar, jóvenes, la siguiente situación. Aquí tenemos, por ejemplo, dos cargas que son positivas, Q1, Q2, y nos damos cuenta que están separadas esta distancia R. Efectivamente, aquí nos damos cuenta que como ambas cargas tienen el mismo signo, experimentan una fuerza de repulsión. O sea, que la fuerza eléctrica para Q1 va para la izquierda y para Q2 va para la derecha. Esta fuerza eléctrica también la podemos calcular, jóvenes, mediante la ley de Coulomb. Y en el tercer caso, que es el que ustedes ven acá en el tablero, en el lado derecho, tenemos ya dos cargas que son negativas. También acá nos damos cuenta que como las cargas tienen el mismo signo, experimentan una fuerza eléctrica de repulsión. Ahora bien, jóvenes, hemos llegado al tema más importante de la clase del día de hoy, el concepto del campo eléctrico. Vamos a decir, jóvenes, que este campo eléctrico es prácticamente un campo físico, o también se conoce como un campo vectorial, en el que interaccionan diferentes fuerzas eléctricas. Ya sabemos que estas fuerzas eléctricas pues se deben a la presencia de diferentes cargas eléctricas. Algunas pueden ser positivas y otras serán negativas. Efectivamente, aquí nos daremos cuenta de que si la carga puntual que genera el campo eléctrico es positiva, como ustedes observan esta imagen del tablero en el lado izquierdo, nos damos cuenta que todos los vectores de campo eléctrico de todas las partículas que están dispuestas alrededor de esta carga puntual positiva experimentan un campo eléctrico de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico simplemente se aleja de la partícula de carga positiva. Y al igual como las ondas en un estanque, este campo eléctrico, a medida que se aleja de la carga positiva, el campo eléctrico va disminuyendo de magnitud. Ahora bien, ¿y qué pasa si la carga es negativa? Es el caso que ustedes ven acá en el tablero en el lado derecho. Nos dicen que si la carga puntual que genera el campo eléctrico es negativa, los vectores de campo eléctrico que ustedes observan acá ya no van dirigidos hacia afuera o alejándose de la carga. Por el contrario, en este caso, los vectores de campo eléctrico se acercan a la carga. Y a medida que se acercan a la carga, va disminuyendo la intensidad del campo eléctrico. El campo eléctrico vamos a poder decir, jóvenes, que es una magnitud vectorial que tiene unidades de fuerza sobre carga, o sea que se mide en newton sobre coulombio. Y matemáticamente lo vamos a poder calcular mediante esta sencilla fórmula que ustedes ven acá. Aquí tenemos que el campo eléctrico como vector es la constante eléctrica, que ya sabemos qué valor tiene, que es el que ustedes ven acá, de 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, multiplicado el valor de la carga que genera el campo. Y aquí, jóvenes, hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes utilicen esta fórmula de campo eléctrico, acá donde dice Q, deben meter el valor de la carga con todo y signo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy calculando el campo de esta carga positiva, aquí debo colocar el valor de Q positivo. Pero si estoy calculando el campo eléctrico, por ejemplo, de esta carga negativa que estoy señalando, este valor de Q lo debemos meter, jóvenes, en la ecuación negativo. Esto va dividido, jóvenes, por la distancia r al cuadrado. En este caso, este r al cuadrado va a ser la distancia que está entre la carga que genera el campo y el punto que experimenta el campo.
A esto se le conoce como punto de campo, donde estamos calculando el valor del campo eléctrico. Y estos jóvenes va a ir multiplicado por este vector lambda, que ya sabemos que este lambda se conoce como el vector de dirección, y este vector nos permite ubicar efectivamente el punto exacto donde se genera el campo o donde queremos calcular el campo. Este vector de dirección me indica la dirección del punto donde voy a calcular el campo a partir de la carga, en este caso la carga positiva, o a partir de la carga negativa. Este lambda de dirección lo vamos a obtener de la siguiente forma. Vamos a decir que el lambda de dirección va a ser igual al vector de posición del punto donde se genera el campo debido a la carga sobre la magnitud de ese mismo vector. Enseguida, efectivamente en los ejemplos de la clase del día de hoy, pues vamos a ubicar diferentes puntos a ciertas distancias desde una carga y vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico en dichos puntos. Ya sabemos que estos puntos jóvenes se van a conocer a partir de ahora como puntos de campo. Y efectivamente pues vamos a calcularle a cada punto de campo, le vamos a calcular su vector de posición, su magnitud y su vector de dirección. Recordamos nuevamente que la constante K eléctrica pues tiene este valor, pero que también la podemos obtener mediante esta fórmula que ustedes ven acá en el tablero. Recuerden que esto es 1 sobre 4pi por epsilon 0 y que este epsilon 0 es la permitividad del vacío, que tiene este valor que ustedes ven acá. 8,854 por 10 a la menos 12 culombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Acá también es importante ver lo siguiente, jóvenes. Observen con detalle esta figura. Acá tenemos, por ejemplo, una carga Q positiva y tenemos un punto P, ubicado a una distancia R. Acá es importante saber que siempre que tengamos una carga positiva, el campo eléctrico E, generado en cualquier punto, ubicado a cualquier distancia R, a partir de esta carga positiva, siempre ese campo eléctrico se aleja de la carga. Y efectivamente aquí también vemos cómo está dirigido el vector lambda. El vector de dirección lambda parte de la carga positiva dirigido hacia el punto de campo. En este caso el punto de campo se llama P. En el caso de la carga negativa, como ustedes observan en esta imagen, también tenemos el mismo punto de campo P ubicado a una distancia R, pero inmediatamente nos damos cuenta que acá el vector lambda de dirección tiene la misma dirección que en la carga positiva, pero el vector de campo eléctrico cambió de dirección. En este caso se acerca hacia la carga negativa. Ahora, jóvenes, vamos a finalizar estudiando el concepto de las líneas de campo eléctrico. Vamos a decir que una línea de campo eléctrico simplemente, jóvenes, es una recta, como en este caso, miren, acá tenemos rectas diferentes, o tenemos curvas. Son unas curvas imaginarias trazadas en una región del espacio, de modo que en cualquier punto que pertenezca al campo eléctrico, esta curva sea tangente al vector del campo eléctrico en dicho punto. ¿Qué significa eso, jóvenes? Por favor observen este dibujo. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico simplemente son dos cargas que tienen la misma magnitud, pero que tienen signos opuestos. O sea, tenemos una carga negativa y una carga positiva. Efectivamente nos damos cuenta, por el concepto que vimos anteriormente, que de la carga positiva, todas las líneas de campo eléctrico van dirigidas hacia afuera, alejándose de la carga positiva, como ustedes observan acá. Y que efectivamente, en cualquier punto de campo donde yo quiero calcular la magnitud del campo eléctrico, ya sabemos que este campo eléctrico se aleja de la carga positiva, así como ustedes lo observan acá donde estoy señalando o acá. Lo que nos dice la teoría es que esta línea de campo, que en este caso es una curva, esta curva es tangente a este vector de campo eléctrico en este punto de campo que estoy acá señalando. Lo mismo pasa con esta curva. Esta curva o línea de campo eléctrico es tangente al vector de campo eléctrico en este punto de campo que estoy acá señalando.
Inmediatamente nos damos cuenta, jóvenes, que en este dipolo efectivamente las líneas de campo van señalando direcciones que se están alejando de la carga positiva, pero se acercan a la carga negativa. Fíjense que en la carga negativa todas las flechas de dirección de la línea de campo eléctrico se acercan a la carga negativa. Acá en la mitad del tablero, jóvenes, ustedes pueden observar una segunda situación. Aquí ya no tenemos un dipolo, acá tenemos simplemente dos cargas positivas que efectivamente pueden tener la misma magnitud o magnitudes diferentes. ¿Qué pasa ahora? Nos damos cuenta cuál es el comportamiento de la línea de campo eléctrico. Efectivamente, si ustedes observan esta carga, la del lado izquierdo, observamos que todos los campos eléctricos ubicados en diferentes puntos alrededor de esta carga positiva se alejan de la carga positiva, y que efectivamente las líneas de campo, como indican las flechas, se alejan de la carga. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como acá yo tengo en el lado derecho otra carga positiva, me doy cuenta que allá también existe el mismo comportamiento. Aquí hay algo interesante. Nos damos cuenta que a medida que las líneas de campo se acercan, entonces acá aumenta la intensidad del campo eléctrico. Acá donde estoy señalando, donde ustedes ven que las líneas están más apretadas, más juntas. La línea, como están más apretadas, la intensidad del campo eléctrico en esta zona es mayor. Pero por acá, donde estamos señalando, ustedes ven que las líneas de campo eléctrico están más separadas, la intensidad del campo eléctrico disminuye. Ahora, para finalizar, ustedes ven acá en la imagen del lado derecho, pues efectivamente tenemos una sola carga puntual positiva, y aquí nos damos cuenta que efectivamente ya no tenemos curvas, sino que tenemos líneas rectas. Efectivamente nos damos cuenta que como la carga es positiva, estas líneas de campo o de campo eléctrico, estas líneas de campo eléctrico se alejan de la carga positiva. Muy bien, mis queridos alumnos, hemos llegado a los ejemplos de la clase del día de hoy. El primer ejemplo dice así: observen detenidamente este dibujo. Acá tenemos el eje Y positivo, acá tenemos el eje X positivo y el eje X negativo, y lo que nos dicen es que en todo el punto de origen de este sistema de referencia tenemos ubicada una carga positiva llamada Q1. Esta carga Q1, jóvenes, tiene un valor de más 11,5 nanocoulombios. Lo que nos dice el ejercicio es que a punto 18 metros hacia la derecha de esta carga Q1 se va a colocar una carga negativa llamada Q2, que va a tener la misma magnitud que Q1. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un dipolo. Recuerden que un dipolo está formado por dos cargas que tienen la misma magnitud, pero que una de las cargas es positiva y la otra carga es negativa. El ejercicio lo que nos dice es que efectivamente vamos a ubicar un punto que va a estar acá a la mitad de todo el dipolo en el eje X, y va a estar ubicado a esta altura que estoy acá señalando de punto 20 metros. Lo que nos piden es averiguar el valor del campo eléctrico total que se forma o que se experimenta en el punto A. Si sabemos que efectivamente en el punto A tenemos estas coordenadas que ustedes ven acá, en X punto 09 metros y en Y punto 20. Acá efectivamente, jóvenes, antes de comenzar con los cálculos, pues vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. Este factor dice que un nanoculombio es igual a 10 a la menos 9 culombios. Antes de comenzar, jóvenes, con los cálculos de la clase del día de hoy, es importante analizar primero cómo se comporta el campo eléctrico en este esquema. Aquí nos damos cuenta que efectivamente como Q1 es una carga positiva, ya sabemos por las definiciones anteriores vistas en la clase que el campo eléctrico S1 que se experimenta en el punto de campo llamado A va hacia afuera, se va alejando en esta dirección de la carga Q1 positiva. Como Q2 es una carga negativa, entonces nos vamos a dar cuenta que en el punto A se va a experimentar
un campo eléctrico llamado E sub 2 que lleva esta dirección de esta línea y se acerca a la carga negativa. Finalmente nos dice el ejercicio que en el punto A, así como se experimenta este campo eléctrico E sub 1 en esta dirección y el campo eléctrico E sub 2 en esta dirección, lo que nos piden es calcular el campo eléctrico total. Ya sabemos que efectivamente, jóvenes, para poder calcular los campos eléctricos, dadas las ecuaciones que ya conocemos, que es la que ustedes ven acá, requerimos calcular para cada campo, necesitamos calcular el vector de dirección y un vector de posición. Quiere decir que para E sub 1 requiero calcular el lambda 1 y el vector de posición R1. Y para el campo eléctrico E2 requerimos calcular el vector de dirección lambda 2 y el vector de posición R2. Entonces vamos a comenzar, jóvenes. Acá tenemos efectivamente la fórmula de cómo podemos calcular la magnitud del vector de posición R1. Recordemos que este R1 nos permite obtener la posición del punto A tomando como referencia la carga positiva Q sub 1. En este caso, la magnitud de R sub 1 por el teorema de Pitágoras será, en este caso yo por ejemplo primero cogí la coordenada final en Y, o sea punto 20, menos la coordenada en Y inicial, que sería 0 porque Q sub 1 está en el origen, al cuadrado, más la coordenada en X final del punto A, que es punto 09, menos la coordenada en X del punto Q sub 1, que está en el origen, al cuadrado. De esta forma, jóvenes, hemos obtenido la longitud de toda esta línea que estoy señalando acá entre el punto A, que ya sabemos que se llama el punto de campo, y Q sub 1, que sería el punto de la carga. Esta sería esta longitud, este valor que ustedes ven acá, 0,219.317.122 metros. Ya tengo la magnitud de este primer vector de posición. Ahora vamos a sacar el vector con sus componentes. Como yo me voy a mover desde la carga Q sub 1 hasta el punto A, yo me doy cuenta que tengo que desplazarme esta distancia en X, 0,09 metros en la dirección Y positiva, más 0,20 metros en la dirección J, o sea, tengo que subir. Acá ya tenemos, jóvenes, el vector de posición del punto A tomando como referencia la carga positiva Q sub 1. Como tengo el vector de posición y tengo su magnitud, voy a poder calcular, jóvenes, el vector de dirección lambda. Entonces vamos a decir, jóvenes, que lambda sub 1, que es el vector de dirección, será el vector de posición R1 sobre la magnitud. De esta forma obtenemos este vector lambda de dirección, y este vector lo que indica es la dirección del punto A, que es el punto de campo, con respecto al punto de la carga Q sub 1. Y ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que simplemente vamos a aplicar la fórmula de campo eléctrico. Entonces tenemos que el campo eléctrico vectorialmente llamado E sub 1 es la constante eléctrica K por la carga Q sub 1, recordemos como la carga es positiva debemos colocar el signo, sobre la distancia R1 al cuadrado por el vector de dirección lambda 1, que es lo que ustedes ven acá. Acá tenemos por ejemplo la constante eléctrica, que es este valor, 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, por la carga positiva Q sub 1, que recordemos como está en nanoculombio, hay que multiplicar el valor que nos dan por 10 a la menos 9 coulombios. Y esto va dividido, jóvenes, por la distancia de separación entre Q sub 1 y A al cuadrado. Todo esto, jóvenes, después de multiplicarlo, lo vamos a multiplicar por el vector de dirección lambda 1. Entonces aquí vamos a tener que efectivamente este producto nos da todo este valor que ustedes ven acá, 2148,790968 newton sobre coulombio, y esto lo vamos a multiplicar, jóvenes, por este vector de dirección lambda 1. Esto nos va a permitir obtener
las componentes en X y en Y del campo eléctrico 1, o sea, el campo que se experimenta en el punto A debido a la carga positiva Q1, que es todo lo que ustedes ven acá. Sería 881,787912 newton sobre coulombio en la dirección Y, más este valor 1959,528694 newton sobre coulombio en la dirección J. Ahora, jóvenes, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para calcular las componentes del campo eléctrico E2 en el punto A debido a la carga negativa menos Q2. Acá tenemos efectivamente lo siguiente, jóvenes. Tenemos el mismo esquema. Entonces vamos a decir que el vector de posición R2, mírenlo acá, apunta desde la carga negativa menos Q2 hasta el punto A. En este caso voy a tomar lo siguiente, voy a decir que va a ser la coordenada final del punto A en X, o sea 0,09, menos la coordenada inicial del vector, que sería la coordenada en X del punto donde está la carga menos Q2, que sería 0,18 al cuadrado, más la altura con respecto al eje X donde está el punto A, que sería 0,20, menos la altura en donde está ubicada la carga negativa menos Q2, que sería 0. Esto nos permite obtener, jóvenes, esta longitud, y esta longitud es la distancia que hay entre el punto A y la carga negativa menos Q2. También vamos a poder obtener el vector de posición. Entonces vamos a decir que el vector de posición R2, así como ustedes lo ven acá, para yo moverme desde la carga negativa menos Q2 hasta el punto A, tengo que desplazarme esta distancia en X en la dirección negativa de X, por eso aquí aparece menos Y, más esta distancia sobre el eje Y. Entonces ahora, jóvenes, vamos a calcular el vector de dirección lambda 2. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que lambda 2 efectivamente será el vector de posición R2 sobre la magnitud. Entonces será 0,09 metros menos Y más 0,20 metros en la dirección J dividida la longitud entre el punto A y la carga negativa Q2. De esta forma, jóvenes, ustedes pueden obtener lo que ven aquí en color verde, el vector de dirección lambda 2. Nos damos cuenta que lambda 2 efectivamente tiene una componente en X que es negativa y una componente positiva en Y en la dirección J. Ahora, con el vector de dirección lambda vamos a calcular el campo eléctrico 2. Entonces tenemos nuevamente que es la constante eléctrica acá, que es todo este valor que estoy acá señalando, por la carga Q2. Recordemos que la carga Q2, jóvenes, es negativa. Hay que meter la negativa en la fórmula, así como ustedes lo ven acá, menos 11,5 por 10 a la menos 9 coulombio, sobre la distancia de separación entre el punto A, que es el punto de campo, y el punto de la carga al cuadrado. Y todo esto, jóvenes, irá multiplicado por el vector de dirección lambda 2. Todo este valor, efectivamente, al multiplicarlo, nos da todo este valor que ustedes ven acá, menos 2148,790968 newton sobre coulombio, y esto que ustedes ven acá sería el vector de dirección lambda 2. Esto nos permite efectivamente obtener las componentes del campo eléctrico E2 en el punto de campo A debido a la presencia de la carga negativa menos Q2, que va a ser lo que ustedes ven acá, 881,787912 newton sobre coulombio en la dirección Y, menos este valor en la dirección J. Ahora, como ya tenemos dos vectores de campo eléctrico ubicados en el punto de campo llamado A, vamos a aplicar la sumatoria de campos eléctricos. Esta sumatoria, jóvenes, es una sumatoria vectorial. Entonces, para poder sumar ambos vectores llamados S1 y S2, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a hacer una sumatoria de componentes. Componentes en el eje X y componentes en el eje Y, así como ustedes lo ven acá en el tablero. A esta sumatoria de componentes en X vamos a llamarla SUAX, y a la sumatoria de componentes en Y lo llamaremos SUAY. Efectivamente nos damos cuenta que en este caso
las componentes en el eje Y de ambos campos eléctricos se anulan. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico total experimentado en el punto A, debido a la carga Q1 que es positiva y debido a la carga Q2 que es negativa, se anula en el eje Y, o que es igual a 0. Mientras que en el eje X se suman ambos valores y finalmente obtenemos todo este valor de campo eléctrico para el punto A. Gráficamente ustedes lo pueden ver acá en el tablero, jóvenes. Aquí lo que ustedes ven en color azul es la dirección del vector del campo eléctrico total en el punto de campo A, y nos damos cuenta que es totalmente horizontal a la dirección del dipolo. Muy bien, jóvenes, ahora veamos el segundo ejemplo de la clase del día de hoy. Resulta que ahora tenemos dos cargas eléctricas puntuales llamadas Q1 y Q2. Estas también forman un dipolo. Recordemos que tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, de este valor 11,5 nanocoulombios y menos 11,5 nanocoulombios, pero en este caso están separadas esta longitud, 0.8 metros. Y lo que nos dicen es que ubican un punto que a 0.5 metros desde la carga positiva. Nos piden efectivamente calcular el campo eléctrico total que se experimenta en este punto B, llamado punto de campo. Nuevamente vamos a utilizar el factor de conversión que dice que un nanoculombio, jóvenes, es 10 a la menos 9 culombios. Les pido que observen muy bien este dibujo. Acá tenemos efectivamente el sistema de referencia. Este sería el eje Y positivo, el eje X negativo y el eje X positivo, y sabemos que la carga positiva Q1 está en el origen. ¿Qué quiere decir? Que hacia la derecha, donde está ubicado el punto de campo B, que es donde queremos obtener el campo eléctrico total, va dirigido lambda sub 1, o sea el vector de dirección lambda 1 y el vector de posición R1. A la derecha del punto de campo B vemos la carga negativa menos Q2 y nos damos cuenta que de menos Q2 hacia B, o sea dirigido hacia la izquierda, va el vector de dirección lambda 2 y el vector de posición R2. Pero que debido a los conceptos que previamente estudiamos, ya nos daremos cuenta que en el punto de campo B, debido a la carga positiva Q1, el campo eléctrico S1 se aleja de la carga positiva, o sea que en este caso va dirigido hacia el eje positivo X. Y también observamos que el campo eléctrico S2, debido a la presencia de la carga negativa, por los conceptos previamente estudiados, se acerca a la carga. ¿Qué quiere decir? Que S1 y S2 están ambos dirigidos hacia el eje X positivo. En este caso lo que tenemos es una suma vectorial de dos vectores de campo eléctrico. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero vamos a calcular S1, pero para poder calcular el campo eléctrico S1 debemos calcular la magnitud del vector de posición R1, que en este caso será la componente en X del punto final, que sería el B, que sería 0.5, menos la componente en X de donde está la carga Q1, que sería el origen, 0, al cuadrado, más las componentes en el eje Y. En este caso, como todo está sobre el eje X, las componentes en Y serán 0. También vamos a calcular el vector de posición del punto B, tomando como referencia la carga positiva Q1. Acá tenemos que R1 como vector de posición será 0.5 metros I más 0 metros J. ¿Qué quiere decir? Que el punto B está ubicado a partir de la carga Q1 positiva que está en el origen a 0.5 metros en la dirección X positivo. Ahora, jóvenes, con esta magnitud y con este vector de posición llamado R1, vamos a calcular, jóvenes, el vector de dirección lambda 1. Diremos que lambda 1 es el vector de posición R1 dividido la magnitud. Lo que ustedes ven acá, 0.5 metros I más 0 metros J sobre la magnitud que es 0.5. Y esto nos dice que el lambda de dirección del punto B con respecto a la carga positiva Q1 es igual a 1I más 0J. Ahora, simplemente para calcular
el campo eléctrico es U1, vamos a utilizar esta fórmula que ustedes ven acá, que es la constante eléctrica acá, que es todo este valor, jóvenes, que ustedes ven acá, de 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culombio cuadrado por la carga eléctrica positiva Q sub 1. Y como es positiva, aquí la colocamos positiva utilizando el factor de conversión de 11,5 por 10 a la menos 9 colombios sobre la distancia de separación entre el punto B, que es el punto de campo, y la carga Q sub 1 positiva, que en este caso es 0,5 al cuadrado. Todo esto, jóvenes, lo vamos a operar y lo vamos a multiplicar por el vector de dirección lambda 1. Nos da este valor que ustedes ven acá. Y aquí tenemos, jóvenes, efectivamente a lambda 1. Lambda 1 será 1i más 0j. De esta forma obtenemos las componentes del campo eléctrico S1, que como estamos solamente sobre el eje X, sabemos que tenemos una única componente en la dirección Y. En J será 0. Así como calculamos el campo eléctrico S1 debido a la carga positiva Q sub 1, haremos exactamente lo mismo, jóvenes, con la carga negativa Q sub 2. Primero vamos a calcular el vector de posición R2. Aquí tenemos su magnitud y vamos a decir que es por Pitágoras la componente en X del punto final, que sería B, o sea 0,5, menos el punto inicial, que es donde está ubicada la carga negativa Q sub 2, en este caso 0,8 al cuadrado, más los valores en Y, para ambos será 0, al cuadrado, y esto nos da la longitud entre la carga menos Q sub 2 y el punto B de campo. Luego también nos damos cuenta que el vector de posición, efectivamente, para dirigirnos desde la carga negativa menos Q2 hasta el punto B, debemos movernos esta distancia en la dirección menos X. Ahora vamos a calcular, jóvenes, el vector de dirección lambda 2. Entonces vamos a decir que lambda 2 será el vector de posición R2, que ustedes lo ven acá, sobre la magnitud del mismo vector. De esta forma nos damos cuenta que lambda 2 como vector va a ser igual a 1 en la dirección menos I más 0j. Y con esta fórmula que ustedes ven acá en color azul, ahora, jóvenes, vamos a calcular las componentes del campo eléctrico E sub 2 debido a la carga negativa menos Q2. Acá está, jóvenes. Acá nuevamente ustedes ven la fórmula, acá está en color azul. Entonces aquí tenemos el valor de la constante eléctrica, 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culombio cuadrado. Recordemos que esto lo vamos a multiplicar por la carga Q sub 2, que es negativa, entonces debemos meter el signo. Aquí tenemos menos 11,5 por 10 a la menos 9 culombio sobre la distancia de separación entre el punto de campo B y la carga menos Q2 al cuadrado, que es lo que ustedes ven acá. Toda esta multiplicación la multiplicamos por el vector de dirección lambda 2, que es esto que ustedes ven acá, 1 en la dirección menos I más 0j. Y de esta forma obtenemos las componentes del campo eléctrico E sub 2, que como ya sabemos que estamos solamente en el eje X, la componente en Y vale 0. Ahora lo que hacemos nuevamente, así como en el ejercicio anterior, es hacer una sumatoria de campos eléctricos. Recordemos que estamos sumando dos magnitudes vectoriales llamadas E sub 1 y E sub 2. Así que debemos de sumar son sus componentes en X y en Y. En este caso la sumatoria de componentes en X la llamaremos campo eléctrico E en el punto B en la dirección X, que será igual a estos dos valores y nos da finalmente un valor de 1561,836,777 newton sobre culombio en la dirección Y. Y efectivamente, pues, el campo eléctrico en este punto en el eje Y, pues será 0. Finalmente podemos decir, así como ustedes lo ven acá en el dibujo, que el campo eléctrico total, que es lo que ustedes ven acá en color azul, que es la suma de E1 y E2, va dirigido en la dirección positiva del eje X y tiene este valor de la magnitud, 1561,836,777 newton sobre culombio. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, jóvenes, también no tengan dudas.
Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que repasen todos los conceptos relacionados con este tema y analicen varias veces los ejercicios el día de hoy planteados. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.